Bueno, otra vez, algunas las estuve viendo por la toma del recuperatorio. Hoy la idea es que podamos, por un lado, terminar participación. Ya habíamos visto autoría, los tipos de autoría, de coautoría, el dominio del hecho. Es muy importante que entiendan en las modalidades que implica la teoría del dominio del hecho para poder distinguir los autores de los partícipes, pero además también que puedan comprender las distintas modalidades o cómo se puede presentar el dominio del hecho. Esa teoría, como les había contado, tiene como finalidad central distinguir cuando varias personas intervienen en un mismo hecho, a quienes les vamos a estar imputando ese injusto en calidad de autor y a quienes en calidad de partícipe. Lo que vamos a terminar de ver hoy es la participación. La participación ahora sí en el sentido restringido. ¿Se acuerdan que la clase pasada empecé explicando que había dos modos de entender la participación? Uno en sentido amplio y otro en sentido restringido. Algo ya les adelanté el otro día, que la participación siempre es un aporte que hace una persona a un injusto de otra persona. Esta vez me adelanté y hice un cuadrito como si es todo lo que fuese a ir agregando en el pizarrón. Este aporte es la participación. Es un aporte que siempre va a ser doloso, como vamos a ver, y este aporte se hace sobre un injusto doloso ajeno. Ustedes lo ven a la inversa, no tengo margen de hacerlo de otro modo. La participación siempre, en cualquiera de sus modalidades, acá les puse la participación, vamos a ver, tanto en clave de complicidad como en clave de instigación, siempre va a ser de distintos modos, van a ser distintos tipos de aporte con distintos contenidos, siempre va a ser un aporte doloso a un injusto doloso ajeno. Ya recordarán que hablamos de que no había participaciones culposas en injustos dolosos y no había participaciones dolosas en injustos culposos. Eso ya se los expliqué y les di los distintos ejemplos. Entonces, partícipe en sentido restringido, es decir, tanto los cómplices como los instigadores, son el que concurre en un injusto y que también es alcanzado por la prohibición sin ser autor. La participación siempre es un término referenciado, cuando uno se participe, ¿en dónde? ¿A qué? ¿Con quién? Es lo mismo colaboré, bueno, ¿en qué? ¿A quién? ¿Cómo? Entonces, la naturaleza de la participación siempre va a ser accesoria. Acá tenemos este aporte doloso en este injusto, siempre va a ser este aporte accesorio a este injusto. Entonces, siempre va a ser accesorio a un injusto ajeno. Ustedes verán que desde la clase pasada yo vengo diciendo que la participación es un aporte doloso en un injusto doloso ajeno. Quiere decir que para nosotros va a haber participación si yo hago un aporte no en una acción de otro o en una acción típica que lleva adelante otro, sino que requiere que además de haber una acción típica sea una acción típica y antijurídica. Si yo participo en una acción típica de una persona, pero esa acción está justificada, vamos a ver que para la posición que nosotros tomamos sobre la accesoriedad en base centralmente a lo que estipula nuestro Código Penal, no va a haber antes un aporte en una acción dolosa ajena, no va a haber participación para nosotros. Hay algunos autores que niegan la accesoriedad de la participación y dicen que en realidad se tratan de tipicidades independientes. Es decir, como si fuese una autoría de participación, que funciona con un disvalor absolutamente independiente del disvalor de la conducta principal o del injusto principal. Quiere decir que a mí me alcanzaría, por ejemplo, si yo hago un aporte doloso en una conducta dolosa que está justificada, mi aporte doloso sería independiente y en todo caso sería reprochable, sin importar la suerte que puede tener ese injusto o esa conducta principal. Nuestro Código Penal no asume esta posición.
entiende que de acuerdo al artículo 47 del Código Penal, ahora vamos a ir viendo, que dice la última parte, la última parte del artículo 47 del Código Penal, si el hecho no se consumase, la pena del cómplice, etcétera, etcétera, etcétera. Esta asociación entre la complicidad, entre la pena de la complicidad y el hecho principal, es lo que nos marca que nuestro Código Penal sigue las reglas de la accesoriedad. Dentro de la accesoriedad hay 4 teorías distintas. Yo las puse acá, ustedes las pueden leer después bien. Accesoriedad mínima es el que entiende que el aporte va a ser reprochable cuando acompañe, digamos, es accesorio a una conducta típica. La limitada a una conducta típica y antijurídica, la extrema a una conducta típica, antijurídica y culpable, y por último la ultra extrema que le agrega, lo pongo ahí para que lo vean, tienen que hacer como los chinos, leer a la inversa, de atrás para adelante, tienen que, además de hacer un aporte a una conducta que es típica, antijurídica y culpable, le agrega el contenido de la punibilidad, que lo vamos a ver en breve. En la teoría de la accesoriedad mínima, la participación es accesoria, como les dije, a una conducta típica. El problema es si el dolo no está en la tipicidad, porque en ese caso es una teoría de la accesoriedad que estaba vinculada centralmente a las teorías no finalistas, y por eso obedecía a que el dolo efectivamente estaba en la culpabilidad, no sé si recuerdan. Nosotros nos manejamos con la teoría de la accesoriedad limitada. Quiere decir que actualmente el fundamento de la punición, ¿sí?, de la participación radica en que favorece el aporte que estamos puniendo, favorece una conducta típica antijurídica de otro, sin que en esto tengamos que evaluar o entrometernos en la culpabilidad, es decir, en la posibilidad de reproche o no, en algunas condiciones que ustedes ya conocen, esas 2 supuestos, si están presentes o no, respecto del autor del hecho principal. El partícipe en esta situación contribuye causal y finalmente, es decir, ahora vamos a ver cuáles son los contenidos, pero por eso es doloso, a la ejecución de una acción típica y antijurídica. Las otras 2 teorías, la extrema y la ultra extrema, agregan digamos, son más limitativas al poder punitivo, esto no hay ninguna duda. Lo que tiene es que algunas cuestiones vinculadas a la culpabilidad y sobre todo a la punibilidad son específicamente personales, que no hacen al hecho en sí mismo, sino tienen que ver con las características o las condiciones personales del sujeto que lleva adelante la conducta principal. Por eso es que según nuestro Código Penal, en nuestro sistema, siempre la participación va a ser accesoria en forma limitada, es decir, no extrema, en forma limitada, a la suerte que corre la conducta el principal, y en este caso es el injusto doloso. El querer, ¿sí?, cooperar, hay una decisión, por eso es un aporte doloso, denota, como decía, la existencia o el requerimiento del dolo por parte del cómplice, descartando, como ya lo dije, no solamente las participaciones culposas, sino aquellas que están vinculadas como mera contribución a una causación objetiva de un resultado. Ahora voy a empezar con la diferencia entre participación y encubrimiento. Voy a intentar hacer videos un poco más cortos porque después me cuesta mucho subirlos.